Rodrigo, siempre un gusto estar por acá, conversar con vos y a través de ustedes llegar a la casa de los vecinos. Qué grande. Bueno, Leandro, hay un montón de cosas para charlar, pero primero te quiero decir que agradecerte porque nos has tenido paciencia en momentos donde hemos sido muy críticos contigo. Eh, el puesto que tocaba no era fácil y la verdad que siempre amable, siempre respetuoso, y tu salida en la gestión anterior, en la última cambio que hubo, la verdad que también marcó el gran trabajo que venías haciendo. Quizás no se veía por la exigencia de ese puesto, ¿no? En principio, una desproporción grande que es un desafío que Bolsón tiene y va a tener todavía un tiempo por delante, que es esta desproporción que hay entre cómo ha crecido, cómo se ha ido configurando la matriz urbana de Bolsón y los recursos que hay, más allá de las distintas circunstancias que también son desafíos que se atraviesan en el camino, y en esto me extiendo en el tiempo, desde la pandemia, los incendios, las cuestiones económicas que afectan a todos los municipios del país, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida. Y luego es Claro. un trabajo en equipo, la proyección es de largo tiempo, entonces se hacen los aportes que se pueden, siempre, insisto, trabajando en equipo, eso. Ni los aciertos, o sea, las obras que o los servicios, las mejoras que se llevaron adelante son el producto también de trabajos anteriores y de una continuidad bueno, con la que habrá que seguir trabajando y afrontando este desafío de tener una demanda muy importante. ¿Y te suelen llegar consultas del actual encargado del puesto? Creo que es Forestier, si no me equivoco, el que en está a cargo reemplazante, o el equipo ya sabe qué hacer. Bueno, él tiene experiencia, hablando del actual secretario, el ingeniero Forestier, él tiene experiencia en esa gestión, a la vez trabaja con Marco Sinalef, que es coordinador operativo, que también tiene la experiencia del trabajo, y más allá de eso tenemos la suerte de compartir el espacio físico de trabajo, con lo cual a su vez hay muchas tareas que se llevan adelante desde la Secretaría como brazo operativo, que contribuyen directamente con la gestión de riesgos y la protección civil. Así que hay un intercambio permanente y la verdad que están llevando adelante una muy buena tarea, también atravesando todavía muchas tareas que tienen que ver con el tema que nos convoca hoy justamente, que es la reconstrucción del incendio, ¿no es cierto? Posterior al incendio todavía hay mucho trabajo que se está llevando Tremendo. adelante, más allá de las demandas diarias de la localidad en toda su extensión, no es solamente el ejido urbano. Totalmente. Antes de irnos al tema del incendio, que además hay novedades, me hacen una pregunta por WhatsApp. Me preguntan, ¿qué pasó con el GIRSU, el tratamiento diferenciado? Creo que tiene que ver más con la gestión para Forestier que con la tuya, pero tuviste mucha experiencia con ese tema. ¿Por qué no se avanzó desde ahí? ¿Falta de camiones? Más allá de la programación operativa que habrá que revisarla, entiendo que está funcionando. Tal vez habrá que retomar la Bien. promoción, que luego quedó relegado el tema, pero sí que se está llevando adelante. El tema está instalado en la Subsecretaría de Medio Ambiente, que depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del actual organigrama, y el tema está activo, entonces habrá que repasar en todo caso la comunicación hacia los vecinos para articular esto, ¿no? Excelente, excelente para saberlo y también para volver sobre un tema muy interesante. Con toda la experiencia de vida que has tenido, incluso hasta en algún momento te tocó jubilarte y dijiste, bueno, por ahí me desprendo, la vida te va volviendo y gracias a la experiencia has hecho un aporte que incluso el mismo gobernador lo destacaba posterior al incendio. ¿Cómo fueron esos días para vos? Una experiencia, a ver, desde distintos lugares, uno tiene que ver con lo personal, sin duda, y en lo laboral, en lo que tiene que ver con la trayectoria, la formación, las experiencias que uno acumula en el ámbito del trabajo, sin duda que fueron muy significativas. Incluso todavía hay mucha tela para cortar, como diríamos en el llano. Hay mucho jugo para sacarle esa experiencia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no es cierto? O sea,
Una experiencia de Ujú. esa magnitud tiene que marcarnos, tiene que enseñarnos y de ahí salir fortalecidos. Y no es menor lo que pudimos ver en cuanto a la reacción de la comunidad. O sea, inmediatamente se vio un sector de la población que rápidamente eligió reconstruirse, eligió levantarse con los recursos que tenía. Luego fue desarrollándose la ayuda de tanto de la solidaridad de la gente como desde los distintos niveles del Estado, el trabajo conjunto, los propios vecinos. Y esta actitud de pararse rápidamente tiene que ver con volver a elegir el lugar donde, al que pertenecen y volver a elegirse como vecinos. Entonces, esto marca la verdad que un potencial enorme, tanto para reponerse de lo que significó este incendio como lo que toca gestionar a futuro, ¿no? ¿Por qué pensás que, digo, cuando se hablaba de la ropa decía, no, roban ropa? Cuando hablan de las colectas, no, roban la plata y la trabajan en Mercado Libre, bla, bla, bla. Cuando, digo, hay un sector que está siempre buscando el pelo al huevo en cualquier emergencia. ¿Cómo lo sienten ustedes? Porque los que estuvieron peleando día a día, que después le digan, mira, no, Leandro no trabajó nada, estaba en su casa mirando Netflix. Más allá de lo personal, es verdad lo que decías y lo notamos y lo pudimos conversar con colegas de distintos ámbitos, la presencia de este tipo de cosas, ¿no? O sea, aparecían manifestaciones bueno, claramente uno puede entender y tiene los elementos, las evidencias para contrarrestar esto. Y sin embargo, cuando ese tipo de comentarios, de discursos o de creencias se instalan en la opinión pública y hacen daño, son difíciles de gestionar y mucho más en el medio de un desastre donde hay un sufrimiento real de una parte de la comunidad y esto va mucho más allá de quienes estuvieron geográficamente cerca del incendio. O sea, estamos hablando de que teníamos comunicación con gente de otras provincias, realmente movilizada por lo que estaba pasando acá. Y en ese contexto tener certidumbre sobre las gestiones que se llevan adelante también es importante, lleva tranquilidad y alivia el sufrimiento. Y este tipo de manifestaciones sin duda no contribuyen, ¿no? Al contrario, desgastan este trabajo de llevar certeza en cuanto... lógicamente, ante el tamaño del evento que se nos presentó, todavía quedan muchísimas cosas por hacer y cualquier respuesta que se hubiera dado resulta insuficiente si uno lo mira en relación a la magnitud del daño, ¿no? Claro. Me preguntaban en la semana y los vecinos hablaban sobre, bueno, ahora que esta zona está quemada, sé que una parte de eso se está analizando en la Secretaría de Energía con la Subsecretaría de Protección de lo que son los distintos entes protegidos de Río Negro. Pero, a ver, vamos al saber popular. Que se haya quemado una parte tan grande, el, imaginario colectivo piensa que eso puede generar un gran deslave o o que los ríos puedan tener mayor caudal por esta falta de retención de los árboles. Sí, esto de hecho es bueno, una preocupación concreta. Técnicamente el trabajo que se hace en función de eso es una evaluación de riesgos geodinámicos que ya impulsó la Secretaría de Ambiente. Hubo técnicos trabajando en el terreno, el DPA estuvo también analizando lo que tiene que ver con los cursos de agua y sí, sí es una preocupación esperable, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a comportar las laderas luego de que cambió tanto la condición del suelo como la cobertura? Y es un trabajo que se está llevando ¿Qué adelante. tema? Sí, qué tema interesante para seguir hablando, porque tiene que ver con el cambio climático, que no pasa solamente acá, sino que pasa en todo el mundo, pero cuando nos toca de cerca, complica. Leandro, y dentro de la reconstrucción hay una iniciativa realmente muy valorable, que es pensar en todos los efectos traumáticos. Yo creo que a la mayoría de los bolsonenses o de los habitantes que vivimos en la comarca, cuando escuchamos un helicóptero, cuando escuchamos una sirena, tenemos una alerta diferente. Hemos quedado con un trauma, los que estaban más cerca del incendio quizás con otro, pero quizás más, a ver, ¿cómo puedo cerrar la idea? Quizás nos estamos acostumbrando a la idea de que podemos perder todo en cualquier momento. Eh,
y que la emergencia está acá, porque nos pasa todos los años el tema de los incendios. ¿Cómo se trabaja en la parte emocional? Bueno, una de las iniciativas que se pusieron en práctica por disposición del intendente es, primero que nada, poner este tema sobre la mesa, ver de hacer esfuerzos para poder acompañar a la comunidad afectada, que como decíamos recién va más allá de quienes estuvieron directamente. También hay que pensar en el personal de respuesta, tanto bomberos, SPLIF, los propios voluntarios del lugar, Claro. voluntarios que vinieron de otras regiones, o sea, son todos afectados, son todos víctimas de distinto nivel, pero víctimas al fin. Y quienes también veían esto desde la distancia, también fueron afectados. Vos recién ponías muy claramente un ejemplo de quienes vivimos en la zona urbana y ya, sobre todo en esos días, ¿no? En esto hay que ser claro. En estos días donde teníamos incendios y todo el recurso afectado a combatir este incendio, sonaba la sirena y generaba sin duda una alerta especial, distinta a otros momentos. Esto también vale decir que no es en sí un trauma, justamente lo que nos explican los equipos que nos vienen a ayudar, que ahora nos vamos a detener a repasarlos, a nombrarlos, tiene que ver con emociones que son naturales. O sea, es imposible no tener una reacción emocional frente a este tipo de situaciones. Lo que justamente hay que hacer es trabajarlas oportunamente para que no se conviertan en trauma. También desde el primer momento el personal del área de salud mental de nuestro hospital estuvo trabajando, estuvo junto con los vecinos, brindando también acompañamiento desde los centros de evacuados y conteniendo este aspecto que, como bien decías, es fundamental, es indivisible del resto del impacto que generó el incendio. Así es que nos pusimos en contacto, primero tuvimos la concurrencia de un grupo de socorristas que se difundió como un colectivo que llegó a la zona de Wharton con 40, 45 personas. Había equipos de socorristas de distintos grupos, CASA, Red, CEPA, grupos de socorristas entrenados, entre ellos profesionales en psicología de la emergencia, en contención emocional, psicólogos sociales. Fue nuestro primer contacto para ya avanzar sobre estas cuestiones en el terreno. Luego establecimos el contacto con la Red PAE. La Red PAE es una organización voluntaria fundada y coordinada por Alicia Galfazó. Y después recomendamos que las busquen en redes a quienes quieran profundizar más en el tema. Van a conocer, por un lado, la temática y a la vez el trabajo de la red. Y, y rápidamente, bueno, el intendente dispuso a través de la Secretaría de Gobierno los recursos para que, previo a hacer una serie de talleres virtuales, tengamos una primera instancia de trabajo presencial que fue a fines del mes de febrero. Y ahora, próximamente, luego de Semana Santa, estamos repitiendo 2 talleres presenciales para conversar cuerpo a cuerpo con vecinos y vecinas de la zona de Costa del Azul y de Mallina Ahogado, trabajando no una cuestión clínica o como se podría asociar a la psicología clínica, sino que es un trabajo preventivo desde la promoción de la salud, en este caso emocional. Y bueno, de hecho el primer contacto que se tuvo fue con el equipo de salud mental del hospital, ya que se trata de un trabajo articulado, pues más allá de este proceso que tendrá unos 4 meses en total, salvo que se requiera mayor tarea y luego sigue el contacto con ellos. Más allá de eso, por un lado la autoridad, quienes conocen el territorio y van a seguir estando, es justamente el personal de salud de nuestro hospital, ¿no? Sí, tal cual, que son también personas que necesitan esa asistencia. Es mutuo, es verdad lo que decía Leandro. No hay que olvidarse del trabajador, del bombero, del personal de salud, del enfermero, del camillero, de todos, porque todos es un ensamble que dieron más de lo que tenían que dar quizás y a veces arriesgando su propia salud. Muy interesante. Y ahora, ¿con qué se encontraron en ese primer taller? Bueno, primero con una receptividad muy positiva de parte de la gente, un número reducido de concurrentes a las reuniones, sí una buena receptividad a las familias que se fueron a visitar, en las recorridas que hicimos en el terreno.
Y también esto aflora, es una cosa natural, ¿no? Y de muy distinta manera. Es una cuestión muy individual. Luego la sistematización nos marcó algunas líneas de trabajo, que entre otras tiene que ver con la continuidad y las preocupaciones que pudimos ver en general, ¿no? En términos estadísticos de la población que había sido afectada, que tenía que ver con la urgencia, junto con esta iniciativa de reconstruirse, la urgencia de recibir ayuda, la cercanía del invierno, y bueno, después cosas que en general tienen que ver con esto que decimos que son situaciones que son comunes, como el duelo de las cosas perdidas más allá de lo material, ¿no es cierto? Los recuerdos, el arraigo. Bueno, en esto, tener la oportunidad de conversar con profesionales por un lado, pero también con un equipo de trabajo de especialistas entrenados en este tipo de situaciones. De hecho, de acá se fueron a Bahía Blanca, o sea, sumaron, es un equipo grande, es una red grande a lo largo del país, sumaron casos como el de Bahía Blanca. Entonces, digo, esto genera un ámbito que, por un lado, se predispone a poder conversar con vecinos y vecinas en forma directa, y que por otro lado nos da orientación a cómo llevar adelante la respuesta, que es algo que se va a sostener en el tiempo. Y sobre todo en el ámbito de educación veíamos, de alguna manera lo mencionaste vos recién, esta doble o triple afectación. Por ejemplo, trabajadores de la educación que habían perdido sus casas, que luego tendrían que regresar al trabajo y asistir o contener a familias y a estudiantes que también habían atravesado por lo mismo, y que estuvieron participando en la respuesta. Entonces, la afectación emocional, el compromiso emocional existe. La diferencia puede ser que se vea en el momento o que no se vea en el momento, y que sí nos pase factura tiempo, dentro de mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, eso es lo que se trata de prevenir y de trabajar con este tipo de abordajes. Bueno, ahí se me conectó un poquito, así que no se asuste el Bien. equipo, que ahí está sufriendo qué es lo que ha pasado. Eh, Leandro, primero agradecerte que estés aquí. Es muy valioso para nosotros que te hayas acercado esta noche. Es importante que, y en los procesos de duelo siempre pasa de que no siempre uno tiene, no es todo tan rápido, ¿no es cierto? La reconstrucción de la persona o sacar. Así que invitamos nuevamente a que la gente se acerque. Van a estar recorriendo la zona de Madrid, entiendo que es así. Sí, sí, sí. Más allá de estos dos, entre el 24 y el 26 de abril inclusive, se van a estar haciendo tanto los talleres como las recorridas en terreno. Pueden, a través de las redes del municipio, acercarse a pedir los contactos, Bien. y hay material a disposición. Así que es un trabajo que continúa. La verdad es que en esto que también surgió en la charla, está a ver, el potencial que hay en la solidaridad de la gente, en la reacción que tuvo la comunidad. Hay un valor muy grande para trabajar en la resiliencia, es decir, para reponernos de luego de lo que pasó. Y esto requiere de una responsabilidad enorme, tanto a nivel individual como colectivo, y en eso es en lo que tenemos que trabajar, ya que es una amenaza que hoy la estamos viendo. Si bien la conocíamos de décadas anteriores, hoy claramente aquello que parecía, mencionabas el cambio climático, eran fenómenos que lo veíamos como lejanos en el tiempo y en la geografía y de otra parte del mundo. Hoy lo tenemos a la vuelta de la esquina, o sea, lo tenemos ya en nuestro terreno. Entonces hay que adaptarse, ese es el desafío. Ese es el desafío de todos. Leandro, muy agradecido por tener esta noche. Muchas gracias. Con gusto, buenas noches. Aparte, inauguraste, fíjate cómo sos, vamos a Defensa Civil para inaugurar este sistema. O sea, todos los riesgos. Sin red. Gracias, Leandro. Romairone, creo que te dije García recién, perdón. Leandro Romairone con nosotros. No, lo bauticé, pero no lo bauticé. Que estamos hablando de una gran persona que nos ha acompañado mucho tiempo en la gestión y nos ha dado muchísimo de su conocimiento y tiempo. Quiero, si se puede, vamos a meternos. El otro día